Mateo 2, del 1 al 6. Dice la palabra: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Nuestro pastor José A. López Ríos. Hermanos queridos, tengan la bondad de sentarse. Hermosa mañana esta que el Señor nos ha regalado. De todos los evangelios, los 4, ¿verdad? Solo Mateo presenta esta narrativa, por algún detalle en particular, nos habla, como hemos escuchado por parte de Eneida, nos habla de unos magos. El concepto mago para nosotros es otra cosa y no era lo que se quería expresar en el tiempo en que se escribe. Mateo no enumera a estos señores que nosotros llamamos los reyes, ¿verdad? No les enumera y se sugiere, se cree que fueron 3, por la razón de que se mencionan 3 regalos: oro, incienso y mirra. Se deduce que posiblemente cada uno de ellos trajo esos regalos que son simbólicos. El oro para señalar que están viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. El incienso para recordar que Él es el gran sacerdote, el sumo sacerdote, el intercesor entre Dios y el hombre. Y la mirra, que era una especie aromática que se utilizaba para ungir a los muertos, para reconocer que Él moriría por nuestros pecados. En algunas ocasiones hemos aclarado aquí el término mago, que hemos dicho que no les aplica a estos señores. Más bien eran sabios. Tampoco sabemos que eran reyes, no se tiene claro, pero eran sabios porque ellos estudiaron los cielos. Y al estudiar los cielos científicamente, y ese mirar al cielo, ese estudiar el cielo, de hecho tuvieron que corroborar con otros escritos que a esa fecha habían estado circulando, ¿verdad? Pero eso les llevó a descubrir que algo grande iba a suceder en el mundo, que algo grande iba a suceder. Pero creo que lo de ellos no fue una simplista aventura de mirar al cielo. Tampoco fue algo de 2 o 3 semanas. Mira, vimos la estrella, vamos para adelante. No. Eso tiene que haber sido un proceso inclusive de años de estudiar los cielos, los astros, las configuraciones. Posiblemente les costó años llegar a la certeza de que les hace partir de eso desconocido, en la seguridad de que aquella estrella les iba a guiar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue una aventura. Han venido, nos dice la palabra, a adorar a un rey que no es de su raza. Han venido a adorar a un rey que no es de sus convicciones religiosas. Entre tanto, el llamado pueblo de Dios que estaba allí cerquita, el llamado pueblo de Dios que conocía las profecías, de esa gente no tenemos noticia alguna de que hayan hecho esfuerzo alguno para reconocerlo. Interesante ese detalle.
tenían los profetas que habían anunciado, a Isaías que habían anunciado. Sin embargo, al momento del nacimiento del Señor, estos señores se quedan como si nada hubiera sucedido. Y esto nos lleva a la primer reflexión o fundamento de esta mañana. Escuchen bien, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Eso nos pasa a nosotros también. No hay peor ciego que el que no quiera ver. En Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, el autor de Hebreos afirma que Dios le había hablado a su pueblo muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, y ellos hicieron caso omiso a ello. Ahora, ¿por qué ese elegido pueblo de Dios no se volcó en una inmensa caravana para ir en busca del niño Dios? Y tuvieron que venir unos hombres sabios de otras latitudes a adorarle. Y miren, Belén de Jerusalén, en carro ni 15 minutos. O sea que no había excusa. Pero ¿por qué se da esto? Les voy a decir por qué. Porque el sistema religioso de aquel entonces estaba ciego. Estaba ciego. Estaba obnubilado, estaba corrupto. Aquellos sacerdotes tenían una mafia entre ellos mismos, porque la religiosidad de aquellos tiempos en aquella religiosidad se habían olvidado de lo verdaderamente importante en la religión. Y miren lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, le dice Jehová al profeta. Alza tu voz con trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ese es Dios hablando. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan vuestro propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es acaso ese el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarán esto ayuno y día agradable a Dios? Y entonces explica a Dios a través del profeta lo siguiente. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Número 1, desatar las ligaduras de impiedad. Número 2, soltar las cargas de opresión. Número 3, dejar libre a los quebrantados. Número 4, y que rompan todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, dice Dios, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. De manera que Dios lo que nos manda a hacer es partir el pan con el hambriento, darle albergue a los errantes, que era una tradición inviolable en aquel entonces, que cuando alguien esté desnudo lo cubras,
y no te escondas de tu hermano. Cosas que no necesariamente tienen que hacerse en el templo ni en los grandes cultos y servicios. El problema, mis hermanos y mis hermanas, es que el sistema religioso del tiempo del nacimiento de Jesús estaba tan ciego que no podía ver la verdadera gloria de Dios por una sola razón. Estaban comprometidos con los intereses económicos y con los intereses personales de sus líderes. Y una mente abierta a que la revelación del Espíritu Santo obre en él debe estar despojado, mis hermanos, de intereses que vayan contra el pueblo de Dios. En 1863 comenzó la famosa guerra civil en los Estados Unidos. Para ese tiempo las iglesias bautistas eran una sola iglesia, pero en un congreso se reunieron para consagrar y bendecir unos misioneros que iban al oriente. Y en ese congreso, cuando van a bendecir a los misioneros que iban para el oriente, alguien se levanta y le dice: un momento, ¿qué fuerza moral tiene esta iglesia para nombrar misioneros a proclamar la libertad en el oriente, cuando aquí en el sur de los Estados Unidos existe una institución llamada esclavitud, donde fustigan a los negros, donde los hacen pasar terribles penurias, donde no se pueden reunir con nosotros porque tienen otro color? Eso es un acto realmente de hipocresía. Se formó la tángana y se dividió la iglesia bautista. Se configuró la iglesia bautista, las iglesias bautistas del sur, que eran aquellas que no querían que le tocaran los esclavos porque se iba a pique la economía, y se constituyó las iglesias bautistas del norte, que abogaban por la libertad de los esclavos. Felizmente nosotros pertenecemos a las iglesias bautistas del norte, por si acaso no lo sabía. Claro, eso se pasó muchísimos años, ya no podemos hablar de los mismos criterios, ¿verdad? Pero es eso, mis hermanos, que la realidad de la iglesia, y usted y yo, tenemos que funcionar no en base de una religiosidad fofa, ni de ritos, sino de una práctica día a día, donde esté envuelta lo que se llama la ética cristiana, que ahí Dios lo está trabajando, ¿verdad? Por eso es que no se le da a ellos, a esa gente, a los religiosos de aquella época, a ellos no es que se le da el privilegio de reconocer el tiempo de la llegada de Dios y que Dios había venido en cuerpo, sino que se le da ese privilegio a unos extranjeros. Hay una segunda reflexión en esta mañana que tiene que ver con la presentación al mundo del nacimiento del niño Dios. La reflexión es esta, y nos aplica a todos nosotros. Nuestra fe, hermanos y hermanas, no aguanta, voy a repetir, nuestra fe no aguanta protagonismos. ¿Qué es eso de protagonismo? Si ustedes notan, en el nacimiento del Señor no hay cuna de oro. Si ustedes notan, no hay baby shower. No hay grandes invitaciones. O sea, solamente aquel hombre o mujer que busca en las Escrituras y tiene tiempo para mirar a los cielos, les es dada la noticia. Noten en qué lugar nace Jesús: en Belén, en una pequeña e insignificante aldea. Noten en qué lugar en particular: en una cueva donde dormían los animales. Esto como consecuencia del rechazo que recibió José y María de la población de albergarles, cosa que era un imperativo cultural e inviolable. Fueron rechazados. Pero esto de protagonismo tiene que ver, yo recuerdo en mi primer pastorado, unos hermanos que peleaban mucho. Y una tarde llegó una tercera hermana de esos hermanos
para decirme, pero contenta, pastor, reconcilié a fulana y a sutano. A lo que yo le dije, pero ¿usted los reconcilió o fue el Señor quien los reconcilió? O sea, cuando hablamos de protagonismo que permea en todas las esferas de las iglesias, es el hecho de que tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. ¿Qué mucho daño nos está haciendo este culto que está potenciado en estos días, este culto al yoísmo? Cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y hay dos elementos nefastos en muchas iglesias hoy día. Una de ellas es un hedonismo espiritual. Hedonismo es un término griego que significa búsqueda de placer. La gente va a la iglesia buscando el placer, sentirme bien. Queremos y buscamos tener sensaciones disque espirituales, cuando realmente no necesariamente son espirituales. Muchas veces son manifestaciones emocionales. Y el énfasis es en una supuesta manifestación del Espíritu Santo, cuando la Biblia nos dice que la presencia de la tercera persona de la Trinidad se define como consolador. Y para ser consolados, lo que necesitamos es el abrazo fraternal, lo que necesitamos es la palabra noble y esperanzadora, lo que necesitamos es la acción solidaria. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. El otro elemento nefasto, además del hedonismo, es uno muy de moda en nuestros días. Es el narcisismo. ¿Qué es el narcisismo? Yo. O sea, que no, ese narcisismo que tenemos, que no permite que veamos las necesidades de nuestros hermanos, porque estamos tan ocupados con nosotros mismos, estamos tan ocupados como qué linda o qué lindo me veo, que no hay otro tiempo para otra cosa. Esta es la época de los selfies, hermanos. Nos retratamos una y mil veces, retratamos la comida, ¿qué cosa no retratamos? Porque el centro de la atención soy yo mismo. Tengo 1000 fotos mías, tantas que ni caso le hago, pero estoy marcado al pensar solo en mí, en lo lindo o linda que soy. Y yo esto, yo lo otro, yo hice, yo esto, yo deshice. Y este aparentemente sencillo acto de estarse retratándose todo el tiempo, lo que hace es engordar nuestro ego, y eso está totalmente opuesto a lo que la palabra del Señor dice. Tenemos que disciplinarnos porque una cosa va a la otra. Qué lindo soy, qué linda soy. Mírame con este traje, mírame con esta peluca, mírame dónde estoy. Y realmente es bueno que usted cultive su persona, no hay problema con eso. La palabra dice que cada cual tenga el justo concepto que debe tener de sí mismo, lo que implica que es que ni abajo ni arriba, sino sencillamente tú debes valorarte, pero no al extremo de estar pendiente siempre a ti, porque en la medida en que tú estés pendiente a ti, te olvidas de los demás. Miren, hermano, mientras estamos con los selfies, se nos muere la gente asfixiada por las cenizas de carbón en Guayama. Se nos muere la gente asfixiada por asma y por cáncer en el pueblo de Guayanilla. Se nos apagan las personas desesperadas por la soledad. Y alguien hace piquete allá, ay, los malos son esos bandidos. No tengan cuidado. Hay veces que la violencia no se ejerce desde acá, sino se ejerce de otra manera. Y es muy triste que el pueblo de Dios
esté mudo a las injusticias que se cometen. Ustedes saben cuántas personas están tristes por su soledad, tristes por la depresión, tristes por sus enfermedades, ahogadas en sus deudas por falta de trabajo, y no tenemos tiempo para ellos ni para alegrarle a la vida, porque estoy retratándome, porque yo soy el centro del universo. Si fuéramos a buscar al niño Dios hoy día, no lo encontraríamos en ningún centro comercial, ni lo encontraríamos en la despedida de año en un hotel de lujo. Usted sabe dónde encontrar al Señor. Está tan cerca como en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad. O esa familia que necesita una palabra de aliento, esa palabra de aliento que viene a ser tan valiosa como el oro que los sabios regalaron a Dios. O una ayuda que perfumaría esa casa, o el acompañamiento que consolaría estos tiempos tan dolorosos. Iglesia, estamos a tiempo para hacer de esta época una Navidad significativa, simplificando un poco nuestra vida y buscando en las cosas simples y sencillas el rostro del recién nacido. Yo espero que nosotros sintamos la urgencia que tuvieron aquellos sabios de montar sus caballos, seguir la estrella y encontrarse con el niño Dios. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Hay una última nota, con esto termino. El Evangelio de Mateo nos narra en el capítulo 2, versículo 12, lo siguiente. Pero siendo, ustedes saben que los reyes o los sabios, conociendo el protocolo, van donde Herodes y dicen, queremos saber dónde está el niño. Herodes estaba perdido en eso. Pero Herodes dijo, no, vayan, ubiquen, díganme dónde está para entonces yo también ir. Pero lo que quería Herodes era cortarle la cabeza, ¿no? Por eso después manda a matar a todos los niños de 0 a 2 años. Pero dice el versículo 12 del capítulo 2 del Evangelio de Mateo con relación a estos sabios. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Por otro camino. Vinieron por la Autoexpreso, la 52, y regresaron por la número 3. La época navideña, mis hermanos, es una gran oportunidad para volver a sintonizarnos con la bondad, para volver a sintonizarnos con el perdón, con el nuevo comienzo. ¿Qué pruebas irrefutables tienes tú de que has tenido un verdadero encuentro con Dios? Si yo preguntara, posiblemente todo el mundo, algunos tímidos, otros levantaron la mano y dicen, yo he tenido un encuentro con el Señor. Bueno, pues quiere el Señor que como los magos de Oriente, este tiempo nos enseñe a cambiar la ruta, que fue lo que ellos hicieron. Encontraron al niño y cambiaron, no se fueron por el mismo lugar. Que caminemos que caminemos por el trillado camino de la vida rutinaria y que cambiemos eso y retomemos y descubramos la mirada en la sencillez de aquel que verdaderamente es el camino, que verdaderamente es la verdad, que verdaderamente es la vida. Que vayamos a ese encuentro y al llegar a ese encuentro podamos cambiar la ruta que hasta ahora hemos llevado, porque Él nos cambia el camino para bien. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, gracias te damos por este tiempo en que celebramos el nacimiento de la esperanza. Gracias porque viniste a consolar. Gracias porque viniste a enjugar nuestras lágrimas.
Gracias porque viniste a darnos una esperanza que antes no teníamos, la de la vida eterna. Entre tanto, oh Señor, ayúdanos a nosotros a ser tus manos y tus pies, a poder abrazar, a poder consolar, a poder regalar tiempo o algún detallito que signifique que nos hemos preocupado por los demás. Bendícenos y que la sencillez del niño Jesús arrope nuestras mentes y nuestras vidas para ser mejores cristianos, no aquí en el santuario, sino fuera de estas cuatro paredes. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga.